En este vídeo vamos a ver de forma alternativa cómo poder calcular este tipo de recrecido mediante el módulo RF Tower Design. Aquí tenemos el recrecido de la torre. Me he generado unas vistas especiales, por ejemplo, arrastramiento horizontal, arrastramientos y las patas principales. Y bien, con las cargas, pues bueno, lo que podemos hacer es ver, por ejemplo, para el modelo global, ver los resultados. ¿Vale? Eso es a nivel de esfuerzos, pero por ejemplo si queremos ver deformaciones, bueno, aquí lo vemos. Vemos que se está desplazando el recrecido para allá por alguna situación o caso de carga que nos produzca esto. Bueno, los esfuerzos principales, si los vemos en barras, vemos que estas zonas están comprimidas, ¿eh? Vemos que hay unos esfuerzos importantes en estas diagonales, además de las patas, ¿vale? Estamos hablando de 230 kilonewton. Y bueno, unos momentos relativamente pequeños, como cabe esperar, excepto en esta zona, ¿no? Que son debido a ese arrastramiento horizontal, es lo que nos produce. Si vamos a quisiéramos ver por vistas estos esfuerzos, por ejemplo en patas, que nos muestra los resultados, aquí lo vemos. ¿Vale? Efectivamente, estas patas son las que más se comprimen. Tenemos estas diagonales que trabajan fuertemente por el caso de que se nos desplaza la deformada para allá, ¿verdad? Y bueno, los momentos, como hemos visto, relativamente pequeños. Si quisiéramos verlos, pues por ejemplo el arrastramiento horizontal, los mismos esfuerzos, vistas, resultados, bueno, sobre todo la compresión, vemos que bueno, tenemos una fuerte compresión ahí y aquí, puede producir problemas de inestabilidad. Entonces, bueno, primero que debemos valorar es esos problemas de inestabilidad, y para ello lo que es recomendable hacer es un análisis de estabilidad que se hace con el módulo RF Stability, ¿vale? Abrimos el módulo, esto nos busca los modos propios y los valores propios de inestabilidad, de modos de pandeo. He pedido 40 para este caso de carga, un análisis de valores propios. Voy a calcular. Es relativamente rápido, al no haber un gran número de barras, y la idea es ver ahora pues los diferentes modos y ver si verdaderamente los beta de pandeo que deberíamos considerar. Vamos a aceptar, por ejemplo, vamos a aquí, vemos que el modo 1 de pandeo, vale, quito la rejilla, se produce en esta barra. Si veíamos los esfuerzos, esta barra estaba fuertemente comprimida, de nuevo módulo pandeo. Este es el modo 1 de pandeo, y bueno, podemos movernos por los diferentes modos. Eso quiere decir que en esta barra podríamos considerar, pues por ejemplo, un beta de pandeo de 1, pues de alguna forma los arrastramientos están ayudando a reducir el pandeo, ¿no?, en esas barras, ¿vale? Podemos ver, es 1,673. Vale, y vamos a ir viendo los diferentes modos, ¿vale? Sobre todo las diagonales en las dos direcciones. Aquí ya vemos, por ejemplo, otra diagonal. Y aquí vemos también muy interesante observar que el pandeo de ese cordón horizontal no se produce o no se reduce a la mitad debido a este arrastramiento, porque es ineficaz, y por tanto la longitud de pandeo será o deberá ser de 2,966, ¿vale? De forma que, bueno, a la hora de introducir los betas de pandeo en el módulo de diseño sepamos cuáles los betas que debemos introducir. De nuevo, modo de pandeo horizontales, en fin, vemos como diferentes barras van pandeando, ¿no? Estoy intentando buscar un pandeo del poste, uno de los postes. Aquí lo tenemos, ¿vale? En el 25 creo que era. Aquí lo tenemos. Efectivamente, es un modo que los arrastramientos están ayudando y podríamos considerar un beta
o longitud exactamente eficaz frente a pandeo de 1,5, ¿vale? Que es lo que normalmente suponemos en estas estructuras. 1,5 metros, beta igual a 1, longitud crítica 1,5 metros. Bien, tras haber evaluado un poco la inestabilidad, los modos de pandeo y las longitudes que podríamos considerar, abriríamos el módulo RF Tower Design, ¿vale? Y bueno, elegiríamos diseñar todas las barras, para este caso de carga. En principio para el anejo podríamos poner o dejar el anejo alemán, que podríamos editar y generar nosotros nuestro propio anejo. Los tipos de barra el programa los identifica automáticamente: poste 1, poste 2, 3 y 4, cara frontal, izquierda, derecha y trasera, y los arrastramientos horizontales e interiores. Materiales es un 275, secciones aquí las tenemos definidas, ¿vale? Esto es porque yo he hecho un cálculo previo. Aquí debajo ves lo que te muestra lo que tenemos en RFEN, y esto es lo que he hecho yo tras optimizar, ¿eh? 30-33 frente al 45-45-4. En fin, luego hay que ver que todo eso se pueda construir, etcétera. En cuanto a longitudes eficaces, hemos puesto prácticamente en todas las barras beta igual a 1, excepto, aquí lo podéis ver, ¿vale? Como hemos visto, pues en este caso beta igual a 1 es 1,5 metros, excepto en las horizontales, ¿vale? Que ahora lo veremos. Aquí, no en esta, sino hay que buscar los arrastramientos horizontales, aquí. Vale, hemos visto un beta igual a 2, por lo que hemos dicho antes, ¿vale? Habíamos visto que este arrastramiento no estaba trabajando bien del todo y el beta era, de alguna forma, era 2. ¿Vale? También he definido algunas uniones, son a modo ilustrativo, por ejemplo esta barra, ¿vale? Si nos fijamos en la imagen que tenemos aquí, esta barra va atornillada con un tornillo aquí y otro tornillo ahí, de forma que es una unión bastante simple. Yo le he dicho que será, pues eso, con un solo tornillo, ¿vale? Tornillos de 12 milímetros en ambos extremos, ¿verdad? Y que se produce la parte enroscada del tornillo, y por supuesto solo hay un plano de corte, ¿no? Luego también una unión mucho más crítica, como pueda ser esta en este caso. Esta es una unión que veremos que con el programa nos está dando avisos de error, o sea, necesitaremos hacer un modelo especial para esa unión, igual que para esta e igual que para esta, que se puede hacer en RFEN. Ahora mostraré yo, por ejemplo, un detalle de cómo se podría hacer esa unión. Pues bueno, esta unión de aquí es muy especial, yo la he definido con 3 tornillos, de hecho así está definida aquí, 3 tornillos, ¿verdad? Hay una chapeta ahí que hace de conexión. 3 tornillos de diámetro 16, por supuesto 2 planos de corte y en la parte enroscada del tornillo y en la parte final de la barra. Estamos pidiendo que calcule la unión, ¿vale? De esta forma le damos a calcular, ¿vale? Si vamos a secciones, aquí las vemos. Si voy a coger las secciones que tengo en el RFEN, para eso botón derecho, importar todas las secciones de RFEM, sí. Estas son las secciones que tengo en RFEM, ahora voy a calcular. Todas las secciones cumplen, algunas están muy sobradas, excepto esta, que nos está fallando tanto por resistencia de sección. Estas, principalmente cuando vas a cálculo de barra y aquí en filtrar, por mayor que 1, te das cuenta que son principalmente esas barras diagonales, ¿vale? Las que nos están fallando, al igual que los arrastramientos horizontales, ¿no? Por lo tanto, esa sección es la que falla y el resto pues cabría de alguna forma optimizar de la serie actual. Vamos a calcular, vamos a secciones y bueno, ya nos ha optimizado el resto de secciones, están bastante ajustadas, ¿vale? Excepto esta que nos dice que no cumple. Vale, para eso vamos a ir a uniones. Vemos que la unión que habíamos definido
para esta barra de un tornillo, pues bueno, está más que sobrada, 0,09 y 0,03. Sin en cambio, esta unión que habíamos definido para esta barra en este punto concretamente nos está fallando por la resistencia de aplastamiento de la chapa. La resistencia corta del tornillo es correcta, o sea, 3 tornillos de 16 es correcto. La sección neta aguanta esa tracción, pero la chapa, o sea, el espesor de 7 milímetros es insuficiente. Eso nos quiere decir que habrá que hacer un modelo localizado de líneas de rotura para poder comprobar si verdaderamente esta unión es válida o qué espesor hay que darle a esta chapa para que la unión sea correcta, o al perfil aumentar el espesor del perfil hasta que la unión sea correcta. Por ejemplo, en secciones podríamos decir un espesor bastante grueso de alguna forma, decir, por ejemplo, un 120 se necesita un espesor importante. Podríamos probar a poner un espesor, por ejemplo, aquí de 20 milímetros. Si le damos a calcular, perdona, esto era 7, la que tendríamos que cambiar era esta. Vale, no nos deja, no vale. Por defecto debemos utilizar una sección que esté en la biblioteca, pero bueno, vemos que si aumento el espesor de la placa, en este caso, por ejemplo, 120, 120, 16, se podría aumentar incluso, o 200, 200, 220, perdona, si calculo, pero por supuesto son secciones mucho más caras. Vemos que ya está mucho más ajustada, casi nos cumple ese fallo de la chapa, ¿vale? Nos está fallando sobre todo esa conexión, esa chapa, esa resistencia a aplastamiento por 3 tornillos, que es la mínima que tenemos que hacer. En cualquier caso hay que hacer un modelo local de esa unión, que habría que hacerlo. El último paso sería, por ejemplo, aquí en secciones, decir que todas estas secciones se exporten las secciones a RFEN, y vemos que todas las secciones cambian, ¿no? Vamos a aceptar, y esto es un poco la perfilería que tendríamos, ¿no? Muy bien, el último que quiero enseñar es un modelo local de una unión. Esto se refiere, aquí lo vais a ver, es la unión esta que comentaba aquí. Quisiéramos hacer un diseño especial, podemos ver que están los tornillos de aquí abajo. Esto, bueno, quizás la separación no sea la más adecuada. Yo he puesto 5 centímetros de aquí a aquí, quizás debería haber sido 5 centímetros de aquí a aquí, ¿vale? De forma que pues esto sería el doble y los tornillos llegarían hasta aquí, ¿vale? De igual forma un poco por aquí y en la parte superior de igual forma, ¿vale? Es cierto que sí que he conservado, pues bueno, pues eso 120 aproximadamente, que es, si mido esta cota, ¿vale? 120 del perfil que pueda haber en la pata. Y bueno, esto es un poco la geometría que he definido, ¿vale? Podéis ver que esta geometría es igual a esta de aquí, tanto la geometría como la disposición de tornillos, y lo que he hecho es definido un material plástico, de hecho aquí lo vemos, isótropo plástico 2D 3D, isótropo plástico 2D 3D, ¿vale? Frente al elástico lineal, y aquí vemos que es un material, pues, principio lineal hasta que llega a la plastificación, donde plastifica un módulo de endurecimiento de ese valor. La hipótesis de deformación es de von Mises, ¿vale? El criterio de mínima extorsión. Y luego he definido, pues bueno, para los 3 modelos, como quiero saber, es los diferentes espesores, ¿vale? En este caso 8 milímetros, 8 milímetros, etcétera, ¿vale? Y ahora pues lo que vamos a hacer es lanzar el cálculo e intentar ver los resultados.